Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida, bienvenido a esta sesión número 13, que es nuestra última sesión en cuanto al HTML básico se refiere. Me refiero a que es la última sesión porque en esta última sesión vamos a tocar el segundo concepto más importante para mí respecto a las páginas web, que es el concepto de las tablas. Ya vimos el concepto inicial, el más importante, que es cómo funcionan las etiquetas y cómo debes de acomodar las etiquetas. Ahora, el concepto de tablas es un concepto importante porque a partir de aquí tú te vas a ir encontrando que hay diferentes tecnologías para realizar las páginas web, para construir las páginas web. Por ejemplo, está el HTTP, está los CSS, está el HTML5, hay programas específicos que ya solitos escriben el código fuente, como es Dreamweaver y otros más. Entonces, ahí ya hay una gran variedad de tecnologías para hacerlas, pero la gran mayoría de ellas siguen basándose en la construcción de una tabla para insertar dentro de esa tabla los elementos que tú quieres presentar en tu página web. Por eso para mí es importante que conozcas este concepto de tablas y es el que vamos a ver en esta cápsula de hoy. Entonces vamos a iniciar. Primero, voy a abrir la página que hemos estado trabajando. Nuestro archivo, en este caso de ejemplo que hemos estado utilizando, es el de los Simpson y la página web es esta. Nos quedamos nosotros en la cápsula anterior que tú viste cómo activar imágenes para que sean ligas, links, y también cómo insertar videos. Entonces aquí yo tengo ya el resultado de estas 12 primeras sesiones de HTML, en la cual ya tenemos aquí una página web con sus respectivas páginas que ligamos. Ahora, lo que aquí tú seguramente notaste es que conforme vas trabajando, deseas tener mucho más control sobre los objetos que se están colocando aquí en la página web. Bueno, pues en los inicios las páginas web eran precisamente esto, largos lienzos de arriba hacia abajo que se iban recorriendo con la información y las imágenes que ibas insertando. Precisamente por esta necesidad de tener más control para poderle dar un formato más atractivo y más funcional a las páginas web, es que se inventó un concepto en el cual dijeron, bueno, ¿qué pasa si nosotros tuviéramos aquí de manera invisible en el fondo una estructura en la cual nosotros pudiéramos ir insertando los objetos en esa estructura y que la estructura nos permitiera que se mantuvieran los objetos en la posición en la que nosotros queremos? Este concepto de tener una estructura sobre tu superficie de trabajo, sobre tu lienzo, no es precisamente nueva. En realidad es el mismo concepto que nosotros hemos estado utilizando desde hace muchísimos años y es a lo que le llamamos la retícula y en particular la retícula editorial. Una retícula editorial, tú recordarás, es una cuadrícula que está formada por filas, o lo que es lo mismo por renglones, y por columnas. A la hora que tú haces este cruce entre columnas y filas o renglones, se generan los módulos. Estos módulos, estos cuadritos pequeñitos, son los que en diseño editorial te permiten que tú puedas hacer una composición, como lo vemos aquí del lado izquierdo, una composición que tenga una estructura que tenga cierta armonía entre los elementos que estás tú colocando y te permite además decidir con mucha mayor precisión el lugar en donde se van a colocar sobre tu lienzo, sobre tu área de trabajo. Bueno, pues esta misma idea de las retículas es lo que se sigue utilizando para las páginas web. Entonces, en realidad, en el diseño editorial, como tú podrás ver, y después vas a aprender también, hay diferentes tipos de retículas. Todas están conformadas por columnas y por renglones. Y ahí tú ya vas a decidir cómo vas a colocar los elementos que quieres tú que aparezcan en tu página. En este caso, si recordarás desde la sesión número 1, yo te comentaba que para mí una página web seguía siendo diseño editorial. La diferencia era el soporte en el cual se estaba transmitiendo, en este caso, que es el digital. Esto hay que aclarar, era hasta hace algún tiempo. A partir de que ya surgieron las tecnologías interactivas, ya las páginas web tienen su propia categoría. El punto aquí es que lo que vamos a aprender en esta sesión
es cómo puedes tú generar esa retícula para después insertar los objetos que tú quieras dentro de cada una de las celdas que tú estás aquí construyendo. Aquí algo interesante es que también las celdas tienen propiedades. A cada celda tú le puedes poner un contenido, textos o imágenes, le puedes poner colores de fondo, colores de imágenes de fondo, el grosor del borde, etcétera, etcétera. Entonces todo esto comienza por el concepto al que llamamos tablas. Entonces, el insertar una tabla sería insertar esta retícula, esta cuadrícula, pero tú la tienes que construir desde cero. Es decir, le tienes que indicar mediante las etiquetas HTML que quieres que inserte una tabla, una cuadrícula, y decirle cuántos renglones quieres y cuántas columnas quieres. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a comenzar con esta instrucción de cómo puedes tú insertar tablas. Voy a regresar entonces aquí a ver el documento que ya tenemos construido, y para esta práctica tú lo que vas a utilizar es precisamente las páginas que ya construiste. Advertencia: antes de empezar a explorar y a probar insertar las tablas, sácale una copia a toda la carpeta que estás trabajando. ¿Cómo hacemos eso? Me voy a ir aquí arriba. Tengo yo aquí mi carpeta, voy a hacerla más grande. Tengo aquí mi carpeta que dice, en este caso, Sitio Simpsons. Lo que vas a hacer a la carpeta es que la voy a tomar con el botón derecho del ratón, el otro botón. Lo voy a arrastrar, lo voy a soltar y me aparece este menú que dice copiar aquí. Le digo copiar aquí. Aparece ya la copia. Y a esta copia, botón derecho, y le voy a decir cambiar nombre. Le cambio el nombre y aquí le voy a poner sitio contable. Yo le estoy poniendo este nombre, pero tú le vas a poner el nombre de acuerdo al tema que tú hayas sacado. En este caso, el mío era Los Simpson. Presiono Enter y ya tengo aquí la copia. Entonces, esta es la copia que vamos a estar manipulando ahorita. Ya no vamos a manipular el original. El original te quedó muy bien. Ese ya lo dejamos por ahí. Y entonces, esta es nuestra práctica 2. Abro ya la carpeta y como es una copia idéntica de la carpeta, tengo todos los archivos. Voy aquí a cerrar. Ojo, para que empieces bien desde cero, cierra todas las ventanas del navegador para que no haya confusión con las páginas que estás viendo en el navegador y las que estás modificando el código fuente. Entonces cierro esta, ya tengo todo cerrado del navegador y vamos a la página inicial. Entonces la página, le doy doble clic, se abre. Esta es la página que voy a estar modificando. En este caso, aquí es donde va el video. Ahorita me desconecté yo de internet para que la máquina esté más rápida. Entonces por eso me dice aquí que se ha perdido la conexión a internet. Pero no pasa nada, el código sigue funcionando en cuanto yo me conecte a internet. Esta es entonces, voy aquí a acomodar mi ventana de navegador. Este es la página y vamos a abrir ahora el código fuente de esta página. Botón derecho, abrir con bloc de notas o el TextEdit, el que estés trabajando, que ya viste si estás trabajando en Mac, que es un poquito más quisquillosa la Mac. Cabe comentar aquí, bueno, mi recomendación es, si te vas a dedicar a hacer páginas web, utiliza una PC, no hay duda de eso. Si vas a editar video o vas a editar imágenes, utiliza una Mac. En cuanto a diseño editorial como tal, a mí me han funcionado las dos, pero por alguna extraña razón siempre me quedan mejor los diseños editoriales cuando los trabajo en una Macintosh, en una Mac, que en una PC. Así que la recomendación es que utilices las PC, en particular el diseño de páginas web. Bueno, dicho ese paréntesis, vamos entonces a comenzar a trabajar las tablas. ¿Cómo podemos hacer una tabla? Bueno, mira, el insertar una tabla es bastante sencillo. Entonces, antes de empezar a modificar el código de la página que ya tenemos aquí, quiero comenzar por un ejercicio básico para que tú vayas entendiendo la lógica de insertar tablas, ¿ok? Entonces voy aquí a minimizar el código de esta, voy aquí a minimizar el navegador y voy a abrir un nuevo bloc de notas. ¿Cómo abro un nuevo bloc de notas si ya lo tienes abierto? Bueno, aquí sacas tu bloc de notas otra vez, le das un clic y se va a abrir un nuevo bloc de notas. En el caso del TextEdit igual le puedes poner archivo nuevo y se va a abrir un nuevo documento. Entonces vamos a empezar desde cero un documento. Voy aquí a ponerte un código para que tú lo copies, lo transcribas en esta página, en este archivito nuevo que vamos a hacer, y para eso vamos a comenzar con ponerle nombre, archivo, guardar como, y aquí tengo que ubicar la carpeta en donde estoy trabajando. Mi carpeta en la que estoy trabajando está aquí en el escritorio, se llama práctica número 2, y acuérdate, aquí yo copié que decía Sitio Simpsons con tablas, y aquí es donde lo voy a poner. Entonces aquí voy a hacer una prueba
de tablas. Así se va a llamar este archivito en el que vas a hacer el primer ejercicio para que entiendas la lógica de cómo se insertan las tablas. Y después ya lo vamos a hacer en el sitio que ya tenemos construido. Entonces recuerda, para guardar, este es un nuevo archivo web, prueba de tablas. Aquí en tipo le digo todos los archivos. Y no se te olvide poner la extensión .html. Prueba de tablas HTML. Y le digo guardar. Ya tengo aquí yo el archivo prueba de tablas HTML. Vamos a confirmar que está en la carpeta para que veas tú cómo aquí está guardado. Y ahora, cómo comienzan todos los archivos, ya habíamos quedado. Lo tienes que marcar con HTML. Después vamos a marcar la sección del encabezado que se abre, la sección del encabezado que se cierra. Esto ya es lo que ya hemos hecho. La sección del cuerpo de la página, del body que se abre, la sección del body que se cierra y finalmente el cierre del archivo HTML. Esta es la estructura normal, lo que habíamos llamado la anatomía de la página, ¿te acuerdas? Bueno, le voy a poner aquí archivo guardar. Voy a hacer aquí más grande la ventana del código para que se nos facilite entender ahorita lo que vamos a escribir. Vamos a ponerle aquí en el encabezado la etiqueta de título, la que ya conoces, title, y vamos a ponerle aquí ejemplo del uso de tab. Esto es solamente para el título, para que tengas un título. Vamos a cerrarlo y ahí estamos. Y ahora lo interesante va a venir después del encabezado dentro del body. Entonces aquí en el body vamos a hacer las pruebas. Voy aquí a pegar un poquito más los renglones del encabezado para que no nos estorben tanto y vamos aquí a abrir espacios en el body. Fíjate bien lo que va a pasar en el body. En el body vamos a insertar una tabla. La etiqueta para insertar tablas es precisamente así, table, y la cerramos. Esa etiqueta va a indicarle que aquí tiene que empezar a dibujar una tabla. Después tú tienes que escribir el contenido de lo que quieres tú en la tabla. Ahorita voy a abrir espacios en blanco y al final vas a cerrar tú esa etiqueta de table. Entonces esta es una etiqueta que se abre y se cierra. Ahora, la etiqueta de tabla necesita una serie de modificadores que le digan al navegador esa tabla qué propiedades tiene. La primera propiedad, voy aquí a abrir espacio, la primera propiedad y más importante sería la de el borde. Lo voy a poner en mayúsculas y minúsculas, border, para que tú veas la diferencia entre el modificador y la etiqueta. En este caso el modificador es border y le vamos a poner que el borde de esa tabla queremos que, entre comillas escribimos, mida 3 píxeles. Basta con que tú pongas el número 3 o 1 o 2 o 3 o 20, ahorita vamos a probar distintos números. Automáticamente el navegador entiende por el tipo de etiqueta que es de una tabla, entiende que este borde lo va a dibujar con 3 píxeles. Cuando tú pones el número 3, el navegador entiende que te estás refiriendo a píxeles. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora, si tú hasta este momento intentas ver lo que va dibujando el navegador, no vas a ver todavía nada. Vamos a probarlo. Mira, le voy a poner archivo guardar. Nos vamos a la carpeta donde tenemos el archivito que es prueba de tablas. Lo voy a hacer aquí un poquito más pequeño, esta ventanita para que abra el navegador ahorita. Le voy a dar doble clic, se abre el navegador y fíjate cómo lo único que está apareciendo aquí es este cuadritito negro. Ese cuadrito es tu tabla, pero ¿cuál es el problema? Bueno, es negro porque tú le estás pidiendo aquí que el borde tenga 3 píxeles, entonces te está poniendo un borde de 3 píxeles, pero lo que te está faltando es indicarle en la tabla cuántas filas va a tener y cuántas columnas. Voy a regresar aquí a esto. Recuerda, tenemos nuestra tabla, tenemos filas y tenemos columnas. Bueno, aquí en realidad las columnas son celdas. Entonces, en la página web HTML, tú le tienes que indicar cuántas filas tiene y cuántas celdas va a tener cada fila, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos ahora que indicarle aquí en la tabla, en el código fuente. Me voy a colocar aquí abajo. Voy a dar espacios para que tú veas cómo estoy trabajando dentro de la tabla. Y aquí dentro de la tabla necesitamos indicarle a esta tabla que dentro de esta tabla va a haber una fila, al menos. Entonces vamos a escribirlo. Lo voy a escribir aquí dándole espacios en blanco para que tú veas cómo la fila va a estar contenida dentro de la etiqueta de tabla. Entonces aquí voy a abrir la etiqueta que le va a indicar que quiero una fila en esta tabla. TR es la etiqueta. Eso significa table row, que es una fila de tabla. Entonces, la etiqueta es TR, table row, y esa etiqueta se abre y después necesitas cerrar la etiqueta porque le tienes que indicar en dónde inicia y en dónde acaba la fila.
Entonces, fíjate, llevamos ahorita, ya marcamos el inicio de la tabla y el fin de la tabla y ya le marcamos el inicio de una fila en esa tabla y el fin de esa fila en esa tabla. Esta práctica puede ser un poquito confusa al inicio, pero si no te sales y te confundes, por favor, detén el video, regresa al inicio de la explicación y vuélvelo a hacer. Y ya una vez que lo entiendes, es muy sencillo. Lo que pasa es que aquí tenemos que combinar 3 etiquetas diferentes para construir una sola tabla. Y además estas etiquetas las tenemos que repetir varias veces. ¿Ok? Bueno, entonces continúo. Ya marcamos una fila, el inicio y el final. Pero ahora dentro de esa fila necesitamos columna. Cada columna está delimitada por una celda. Entonces, ¿cómo marco yo que dentro de esta fila quiero yo una celda? Entonces me voy a colocar aquí adentro de la fila y le voy a decir que aquí quiero que inserte una TD. ¿Qué significa TD? Bueno, esa es la etiqueta para indicarle que ahí va a entrar una celda. Lo que sucede es que cuando crearon estas etiquetas, dijeron más bien dentro de esta fila va a haber datos. Entonces la TD significa Table Data. Entonces nosotros vamos a entender que la TD significa insertar una celda o una columna dentro de esa fila. Entonces TD es Table Data, significa para nosotros insertar una celda. Y esta celda tiene que tener inicio y tiene que tener final. Entonces, mira, aquí inicia la celda, aquí termina la celda y aquí adentro es donde va a ir el objeto. Ahorita, para fines del ejercicio, vamos a ponerle solamente texto. Vamos a ponerle, esta es la celda 1. Vamos aquí, archivo, guardar. Y ahora sí vas a ver cómo ya va a aparecer una tabla en tu navegador. Voy aquí a abrir otra vez el archivito y ahí está. Eso es lo que tú tienes que estar viendo, ¿ok? Pruébalo, por favor. Te pongo otra vez aquí el código en la pantalla. Pruébalo. Te doy unos segunditos. Ponle pausa aquí al video, por favor, y prueba. ¿Listo? Muy bien, pues espero que te haya salido perfectamente bien el resultado. Vamos aquí a agregarle en esta misma fila una segunda celda. ¿Para qué? Para que se haga aquí una segunda columna. ¿Cómo lo haces? Bueno, fíjate cómo estamos trabajando dentro de la fila en el TR. Esta es la primera celda. Vamos a poner aquí un punto y aparte. Y voy a escribir otra etiqueta para que inserte una segunda celda. Vamos a escribirle el texto. Esta es la celda 2. También con mayúscula aquí, celda 2. Y cerramos una vez más la etiqueta TD. Me está faltando aquí la diagonal invertida. Ahí está. Entonces, recuerda, TD significa Table Data. ¿Y cuál es el dato? El data, esto es el dato que va aquí. Vamos a ponerle aquí archivo guardar. Actualizo. Y ahí está ya la celda 2. Y así sucesivamente tú, en cada fila, tú puedes poner la cantidad de celdas que quieras. Claro, normalmente lo hacemos de acuerdo al ancho de la pantalla, que ahorita vamos a platicar de eso. Vamos a poner una tercera celda para que quede bien practicado este ejercicio. Tercer celda, celda número 3. Le estoy cambiando el texto para que veas tú cómo puedes insertar diferentes cosas aquí. Voy aquí a decirle, aquí termina mi celda. Archivo guardar, actualizo y esta es la celda número 3. Entonces ya tienes una tabla que tiene una fila y 3 celdas, pero ¿qué pasa si yo quiero o si tú quieres poner otra fila? ¿Por qué querrías poner otra fila? Bueno, precisamente porque nuestras retículas usan varias filas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regreso aquí a mi código fuente y lo que tendría que yo hacer es insertar otra fila. Recuerda, la etiqueta para insertar filas es TR. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, voy aquí a explicarte. Aquí inicia la fila, esta es el contenido de la fila, que son 3 celdas, y aquí termina la fila. Entonces lo que necesitas hacer es, vamos a insertar una segunda fila
que se abre, que se cierra y ahora esta ya, aquí estamos marcando la segunda fila. Vamos a ponerla aquí entonces ahora dentro de esta fila las celdas. Inserto una celda, TD, y para que lo reconozcas mejor le voy a escribir aquí fila 2, celda 4. Cierro la etiqueta de celda, archivo, guardar, actualizo y ve lo que hizo. Ya me agrego aquí la fila 2, la celda 4 y todo este espacio está vacío. ¿Por qué está vacío? Pues porque en esta fila solamente tenemos una celda, que es esta. Vamos a meter otra celda, pero vamos a hacer algo más interesante, fíjate. Voy aquí a insertar otra celda, pero ahora en lugar de poner solo texto, déjame aquí, cierro la etiqueta de celda para que no te confundas. Ahora, en esta segunda celda, en lugar de poner texto, voy a insertar una imagen. ¿Cómo inserto una imagen? Ya conoces la etiqueta. IMG, espacio SRC, igual a, ¿pero qué me está faltando? El símbolo que le indica que esto es una etiqueta. Igual a, y entonces aquí, ¿qué imagen puedo yo poner? Voy a mi carpeta en donde está guardado esto y vamos a ponerle esta imagen simpson.gif. Lo voy a cambiar acá y le voy a poner aquí ¿Estaba en minúsculas? Sí. Simpson.gif. Cierro la etiqueta. Entonces fíjate cómo dentro de una celda estoy insertando una imagen mediante la etiqueta HTML de insertar imagen. Voy aquí a guardar y fíjate lo que va a pasar aquí con esta etiqueta, con esta celda en cuanto actualice. Ahí está, automáticamente la celda se abrió al tamaño. Se abrió al tamaño de toda la imagen. ¿Por qué? Porque ese es el tamaño que tiene el archivo de imagen. Aquí, en la etiqueta que yo puse, no le puse ancho ni alto. Si yo le pongo ancho y alto, entonces aquí la imagen se va a colocar a un tamaño diferente y entonces automáticamente la celda se va a ajustar. Fíjate entonces cómo la celda 1 quedó pequeñita. ¿Por qué? Porque hasta aquí no había insertado todavía la imagen. Y la celda 2 se volvió larga, larga. ¿Por qué? Porque abajo de ella, en la misma columna, la imagen entró y la imagen es muy grande, entonces empujó los límites de la celda. Y la celda número 3 vuelve a quedar pequeñita. Vamos a corregir la imagen. ¿Cómo se corregía? ¿Te acuerdas? Image source igual a Simpson GIF y aquí, después de las comillas, tienes que ponerle, voy aquí a hacer un poco más grande mi ventana. Quedamos en que hay que ponerle la etiqueta del ancho, width, igual a, vamos a ponerle 150 píxeles, espacio, height, igual a, y le voy a poner 100 píxeles. Y listo. Fíjate cómo aquí, bueno, bajó la etiqueta del cierre de la celda, pero no importa mucho, acuérdate, porque el navegador entiende perfectamente, aunque haya estos espacios en blanco. Archivo, guardar. Me cambio aquí al navegador, actualizo y viste, ya redujo la imagen al tamaño que yo le dije aquí en mi código fuente que lo redujera y entonces la tabla automáticamente se ajusta.
Esto es insertar una tabla. Entonces tú vas a insertar tablas con la cantidad de renglones que tú quieras y la cantidad de celdas o de columnas que tú quieras en cada renglón. Y la idea es que tú insertes ahora los objetos dentro de esa celda. En realidad está muy sencillo. Lo que pasa es, una vez más, solamente tienes que acostumbrarte a la estructura. Mi sugerencia es ahorita, sigue probando aquí en este archivo sencillo de la tabla para que entiendas tú el orden de insertar el inicio de la tabla, el final de la tabla, y dentro de ella insertas una fila, un table row, abres la fila, cierras la fila y dentro de esa fila van las celdas. Ahora, fíjate algo que usamos mucho. Esta tabla está cargada a la izquierda. ¿Por qué? Porque la tabla está entrando aquí en la página web y por default, el navegador siempre te va a alinear todo a la izquierda. Si nosotros aquí le ponemos una etiqueta que ya conoces, que es Center, y esta sería el Center que está antes de donde empieza la tabla, y ahora este Center lo voy a cerrar después de que termina la tabla. Voy aquí a guardar, me cambio aquí al navegador, actualizo y ve, ya la mandó al centro. Y no importa si tú cambias el tamaño de la ventana de tu navegador, siempre va a mantener la tabla centrada. Ahora, ¿cuál es la clave más interesante de las tablas? Que las tablas en realidad las vamos a utilizar como aquí, como una estructura que en cierto momento se va a volver invisible para dejar solamente los contenidos de la tabla. Eso mismo es lo que vamos a hacer aquí. Fíjate cómo aquí yo le puse que el borde de la tabla, vamos aquí arriba, es de 3. Si tú le pones que el borde sea 0 y guardo aquí, actualizo el archivo, fíjate lo que va a pasar. Desaparecen las líneas divisorias de las celdas, pero mantiene la tabla en su lugar. Y si tú, igual, si yo muevo la ventana de mi navegador, la tabla ahí está. Lo que pasa es que es el borde invisible porque es 0 y por eso lo ves así. Entonces, en realidad te vas a dar cuenta que muchísimas páginas web están construidas con una tabla que tiene de propiedad de contorno de borde 0 y entonces no se ve que está la tabla, pero ahí está. Por eso tú te vas a encontrar páginas como esta. Tú vas a ver que esta página, esto es una gran celda y dentro de esta celda está colocada una imagen donde es la imagen, el arte, aquí en esta imagen que está aquí cortando. Aquí se corta la imagen y aquí empieza una segunda imagen que tiene este agregado. Bueno, todo esto que ves tú aquí es arte gráfico. La estructura como tal de la página web en realidad sigue siendo dentro de una tabla. Si yo selecciono aquí el texto y los contenidos, vas a poder ver las columnas y las filas de la tabla. Y eso es una tabla. Entonces, ahorita te sugiero, practica un poquito más en este archivito. Si quieres, ponle otra vez pausa para que pruebes insertar, por ejemplo, más filas. Inserta más celdas y en esas celdas inserta imágenes de las que ya tienes. Recuerda, estamos haciendo ahorita solo un ejercicio de tabla. No te metas todavía a modificar tu sitio web original. Ahorita lo vamos a ver eso más adelante. Pero todavía me falta explicarte unas cuantas propiedades más de las tablas. Entonces ahorita yo te sugiero que le pongas pausa aquí al video, practiques un poquito más, unos minutos y regreses aquí al video. Muy bien, pues espero que te haya salido todo bien ahorita en la práctica. Y vamos a continuar con propiedades de las tablas. Ahorita para fines didácticos de la explicación le voy a regresar el borde a 3 para que tú lo puedas estar viendo claramente. Voy a centrar un poquito la tabla más abajo. ¿Cómo la voy a centrar? En realidad lo que voy a hacer aquí en el body es que le voy a poner rápidamente 3 etiquetas de break
para que baje un poquito la tabla, que no esté tan arriba de la página. ¿Ya viste? Tan solo con estas 3 etiquetitas de break ya me la despegó del margen. Y ahora, ¿qué pasa con esto? Le voy a poner aquí a cada una de las celdas propiedades, pero también a la tabla. Fíjate cómo tú la tabla se está ajustando al tamaño de la imagen y está compensando en proporción el tamaño de las otras dos celdas. Si yo reduzco la ventana del navegador, va a llegar un límite en el cual la tabla ya no puede reducirse más. ¿Por qué? Porque la imagen está impidiendo que se reduzca más la tabla. Si yo hago grande de nuevo, pues la tabla se vuelve a acomodar en proporción al centro de la página, porque aquí en el código fuente yo tengo la etiqueta de centrado. Ahora, muchas veces es un problema esta propiedad de que la tabla se pueda hacer más grande o más chica, y lo mejor es que tú definas un tamaño específico de la tabla. Y tú digas, ¿sabes qué? Yo quiero que esta tabla siempre mida 500 píxeles de ancho o 1000 píxeles de ancho. Le voy a poner yo ahorita que mida 1000 píxeles de ancho. Entonces, fíjate cómo aquí, voy a hacer más grande aquí el código fuente. Dentro de la etiqueta table, voy a acomodar aquí un poquito, ya habíamos visto el modificador border. Voy aquí a separar para que lo veas más claro. Ya habíamos visto el modificador border. Hay otro modificador que sería las medidas. Y las medidas ya las aprendimos. Cómo se escriben con width. Y aquí le vamos a decir, ¿sabes qué? Quiero que sean 1000 píxeles de ancho. Entre comillas. Voy aquí a guardar. Voy aquí a maximizar. Voy a actualizar la página. Y ahí está. Esos son 1000 píxeles de ancho. Pero además le voy a decir aquí, me voy a cambiar al código fuente, que de alto tenga 500 píxeles. Archivo guardar, me cambio aquí al navegador, actualizo. Y entonces ahora lo que hizo fue que ya me definió el tamaño exacto de la tabla y repartió la proporción de las dos filas dentro de estos 500 píxeles de altura que yo le dije que tuviera. Esto está interesante para que entonces veas ahora más propiedades de la tabla. Entonces, la primera fue modificador de borde. El segundo es el ancho y el alto, siempre en píxeles. ¿Qué pasa cuando lo tienes tú en píxeles? Bueno, yo aquí, a la hora que yo reduzca ahora la ventana del navegador, ya no se va a ajustar la tabla. La tabla siempre va a permanecer en el tamaño que le indicamos, que son 1000 píxeles de ancho y 500 de alto. Aunque la ventana se haga más pequeñita, lo que va a pasar es que te salen las barras de desplazamiento, pero ya no se va a distorsionar tu tabla. Entonces, eso es muy útil hablando de diseño y de diseño editorial de la página web, porque entonces tú ya tienes ese control total de que los objetos siempre van a estar en el lugar donde tú quieres. Muy bien, entonces este fue el modificador de el tamaño de la tabla, ancho y alto. Como te decía, hay ese ancho y alto, tú también puedes modificarlo de otra manera. En lugar de escribir width y height, voy aquí a borrar el height. Y en lugar del width de 1000 píxeles, le voy a decir que en lugar de que sean píxeles, le voy a decir que sean 100, pero 100%. ¿Qué significa el 100%? Voy a guardar. Actualizo. Y entonces lo que hace esta indicación de que el ancho de la tabla sea del 100% se refiere a que va a ocupar el 100% de la ventana de tu navegador, dependiendo del tamaño que tenga la ventana. Fíjate cómo aquí yo hago más pequeña la ventana y automáticamente mantiene el porcentaje de ocupar el 100% de la ventana del navegador. Voy a regresar al código y le voy a decir, ¿sabes qué? Ponla al 80% de la ventana del navegador, el ancho de la tabla.
guardo, me cambio al navegador y a la hora de actualizar ve cómo la va a recortar. Ya la recortó. Entonces ahora, siempre que el navegador se mueva, va a mantener el tamaño de tu tabla al 80% de la ventana. Eso, como te digo, es bueno a veces, malo a veces. ¿Por qué? Porque ve, por ejemplo, si yo sigo cerrando, aquí ya me movió el texto en 2 líneas. Celda número 3 lo bajó porque está respetando la instrucción del ancho del 80% de la ventana. Si tú quieres que un objeto siempre se quede fijo, en donde tú lo coloques, no le pongas el uso de porcentaje, ponle mejor el uso de píxeles, como habíamos quedado, 1000 píxeles de ancho por 500 píxeles de alto. Archivo, guardar. Entonces ahorita ya viste tú el tercer modificador, que es el mismo ancho, pero en lugar de que sean píxeles, que sea en porcentaje. Actualizo y ahí estoy. Ahora ya casi terminamos esta cápsula. Hay muchas más propiedades que tú le puedes asignar a una tabla, pero yo ahorita me quiero enfocar a las propiedades que le puedes asignar a las celdas. Cada celda puede tener sus propiedades independientes, por ejemplo, propiedades para tener un color de fondo específico o una imagen que esté en el fondo, o que el objeto que está dentro de la celda esté alineado de manera horizontal, ya sea a la izquierda, al centro o a la derecha. Y también que este objeto tenga una alineación vertical, es decir, que se alinee arriba de la celda, en medio de la celda o abajo de la celda. Vamos a hacer eso con esta celda donde está Homero, ¿ok? Voy acá a mi navegador. Para que te sea más fácil entenderlo aquí visualmente, voy a separar aquí esta etiqueta de la celda. Aquí es donde se abre la celda. Este es el objeto que va dentro de la celda. Y aquí se cierra la celda. ¿Ok? Entonces, estamos trabajando sobre esta celda que se abre, contiene este objeto y se cierra. Lo veo acá, es esta celda. Entonces, fíjate cómo ahorita la celda es de fondo blanco y tiene la imagen alineada al centro de la celda. Si ves de arriba a abajo, aquí al centro, en la alineación vertical, y en la alineación horizontal, la imagen está alineada a la izquierda. Entonces, primero vamos a alinear la imagen al centro. ¿Cómo hago para que se coloque al centro de esta celda? Bueno, aquí en la etiqueta de celda, en la TD, tú le vas a insertar modificadores. Doy un espacio y le voy a decir aquí que el modificador que quiero ahorita es la alineación, align. Y esa alineación le voy a decir es igual a, y aquí tú puedes decidir si la quieres a la izquierda, que sería left, o si la quieres al centro, o si la quieres a la derecha. Entonces vamos a empezar aquí con alineación a la derecha. Archivo, guardar, me cambio aquí a la página, actualizo y ya alineo el objeto a la derecha. ¿Ok? Regreso al código. Entonces, en la celda, el contenido va a estar alineado a la derecha. Aquí le voy a poner al centro, en vez de a la derecha. Guardo, me cambio a mi navegador, actualizo y ya la puso al centro. Pero ahora quiero este objeto aquí al centro, pero lo quiero arriba de la celda. Entonces, esta fue la alineación horizontal. Necesito otro modificador que es V o V chica de vertical, align igual a, y entre comillas, hasta arriba, que es el top. Top, archivo, guardar, me cambio aquí al navegador, actualizo y ya colocó el objeto en el top, arriba de la celda. Sencillo, ¿no? Voy a probar
que la quiero abajo, en el bottom. Entonces, alineación vertical, bottom, archivo guardar, me cambio aquí al navegador, actualizo y ya la puso abajo. Así de sencillo es. Entonces, la alineación centrada, la alineación horizontal y la alineación vertical, también la voy a poner centrada. Center. Archivo guardar y actualizo. Esa es entonces las primeras dos propiedades que tú le puedes asignar a una celda. La alineación vertical y la alineación horizontal. Espero que hasta aquí no tengas dudas. Si quieres practicarlo, ponle pausa al video, practica tantito con otros objetos y regresa aquí al video para que te explique otras dos propiedades de las celdas. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a ver otras dos propiedades de las celdas. Y son muy interesantes, la propiedad del fondo. Y para eso, regreso al código. Seguimos aquí en la misma etiqueta de TD, que es la que abre la celda. Está la alineación, son los modificadores. Vamos a ponerle otro modificador. Voy aquí a separar un poquito para que no te confundas. El siguiente modificador es muy parecido al que ya conoces para asignarle un color de fondo a toda tu página. En este caso, la diferencia es que estamos colocando la etiqueta dentro de la celda. BG Color, eso significa Background Color, igual a, le voy a poner aquí Yellow. Entre comillas, siempre los valores, acuérdate. Guardo, me cambio y aquí actualizo y ahí está. ¡Tadán! Ese es Background Color. Pero también puedo ponerle, en lugar de un color, le puedo poner una imagen. Vamos a probarlo con la otra celda que está aquí atrás. Para que ya no sea tan larga esta etiqueta que tenemos aquí, me voy a ir a la fila de aquí arriba. Acuérdate, la fila 2, celda 4, que es esta. Y voy a colocarle aquí en la etiqueta que abre la celda, la etiqueta background igual a, y le voy a poner entre comillas el nombre de una imagen. ¿Qué imagen me gusta? Familia.jpg. Entonces vamos a poner aquí en la celda TD, vamos a ponerle el de background, la imagen llamada familia.jpg y cierro comillas. Aquí no le estoy poniendo el tamaño, esperemos que no rebase demasiado el tamaño de la celda. Guardar. Y aquí atrás, fíjate cómo vamos a ver que está en el fondo, porque este texto se conserva aquí, al frente. Actualizo y ya viste. Colocó de fondo la imagen y como la celda era más grande, entonces repitió la imagen de fondo. Y tu texto sigue estando aquí. Bueno, pues esto es lo que son las tablas. Voy aquí a quitarle el color del borde para que veas cómo se puede ver mejor. Vamos aquí arriba donde era Table Border, le vuelvo a poner 0. Y ahora a estas celdas le voy a poner el BG Color para que veas la diferencia. BG Color igual a esta le voy a poner rojo. A esta de acá le voy a poner igual BG Color igual a blue. Y a la celda número 3 vamos a ponerle BG Color igual a green. Y cerramos. Aquí las pongo en mayúsculas para que sean todas iguales. Aquí me faltan las comillas. Se las pongo. Archivo, guardar. Acuérdate, le quité el borde. Minimizo esto. Y ahora ve lo que va a pasar en estas tres celdas. Actualizo y ahí está. Y listo. Eso es insertar tablas. Ahora, ojo, fíjate cómo aquí me está haciendo falta una celda al final acá. Está este espacio vacío porque yo aquí en el código, en esta fila TR, solamente tengo una celda, dos celdas. Me falta una tercera celda. Esta es la segunda celda.
Esta es la de Homero. Voy a insertar aquí una tercera celda para que quede simétrica. Abro una celda, cierro la celda y eso es suficiente. Aquí voy a ponerle aquí chao. Archivo, guardar, actualizo y aquí está ya la tercera celda. Ahora sí ya está ahí. Y esto es lo que son insertar tablas en una página web. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Bueno, lo que tú vas a hacer de práctica es que a tu página que ya tienes construida, vas ahora a reacomodar todos los elementos dentro de una tabla. Una tabla que tenga la cantidad de filas y de celdas que tú necesites, que tú quieras, aplicándole estas propiedades que aprendimos el día de hoy para insertar tablas, insertar celdas y ponerle propiedades a las celdas. Esa es tu práctica número 2, el rediseñar tu sitio web que ya hiciste, pero ahora con la ayuda y el uso de tablas. Esa es tu práctica número 2. Y esa es tu segunda práctica de código HTML, el rediseñar las páginas que ya hiciste únicamente insertando tablas y reacomodando los objetos dentro de las celdas y asignándoles propiedades de celda y propiedades de tabla. Esa sería tu práctica número 2. Y con esto termino yo esta sesión número 13. Me ha dado mucho gusto compartir contigo lo que es el HTML básico. Y la siguiente cápsula que vamos a ver, que será la sesión número 14, ahí ya vamos a ver el uso de un programa que te escribe el código de manera automática y lo único por lo que tú te tienes que preocupar es por la composición del diseño gráfico, es decir, por acomodar las imágenes, acomodar los textos donde tú quieres, de manera muy sencillita. Vas a ver, te va a impresionar la manera en que puedes hacer que se genere una página web muy rápido y que es muy vistosa visualmente. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu atención y muy felices códigos. Por favor, no te desesperes al insertar estas tablas, practica mucho así como hicimos en un archivo independiente antes de pasar a modificar tu sitio original. Y recuerda siempre, respalda tus archivos antes de modificarlos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Felices códigos.